Bienvenidos al curso de gestión financiera para la industria de la construcción. Soy la ingeniero Catherine Ríos Valenzuela y en la clase de hoy estaremos viendo el módulo número 2, donde estaremos viendo el cómputo y medición de cantidades, dominando la gestión financiera de la industria de la construcción. El sector de la construcción es una industria compleja y por supuesto desafiante, en la que los márgenes de error pueden traducirse en pérdidas económicas importantes y sobrecostos, retrasos en los proyectos. Entonces, dentro de este entorno, la precisión en el cómputo y medición de las cantidades es una de las herramientas más importantes para garantizar una gestión eficiente de los recursos, especialmente de materiales críticos como el acero. El objetivo de hoy es poder capacitar a ustedes en las técnicas necesarias para calcular, medir y gestionar sobre todo esas cantidades de los materiales, integrando este conocimiento con los principios básicos de la gestión financiera para los proyectos de construcción y de desarrollo inmobiliario. En este curso, en este módulo número 2, vamos a tener dominio sobre los fundamentos del cómputo métrico. Es decir, vamos a aprender a calcular cantidades de materiales de manera precisa, vamos a evitar errores en los cálculos que nos pueden generar desperdicios o sobrecostos, y vamos a entender también cuál es la relación que hay entre la medición y el presupuesto. Cómo los cálculos precisos de algún material van a impactar directamente en la elaboración de un presupuesto. Así como también vamos a identificar cuáles son esos costos asociados a los materiales, como lo son los transportes, los desperdicios y la mano de obra, por ejemplo. En este módulo nos encontraremos con la historia y la producción del acero, que es uno de los materiales más importantes dentro de la construcción. Vamos a dar un breve recorrido histórico sobre la evolución del acero y cuál es su impacto en la construcción moderna. Así como también vamos a ver el proceso de fabricación y su sostenibilidad. Segundo lugar, vamos a estar hablando de los perfiles, los tipos de acero que hay, cuáles son las clasificaciones, y vamos a hacer una introducción también a las normas ASTM. ¿Qué significa esto y para qué funciona? También tendremos la clase donde veremos el cómputo de materiales y la conversión a toneladas, así como también tendremos ejercicios prácticos de la aplicación de estos cómputos en la gestión financiera, donde también vamos a tener un taller práctico de medición y costeo de materiales. Bienvenidos. Muy bien, iniciaremos con nuestro tema número 1, que es la historia, producción y el uso del acero estructural. Y para entender el uso de este material tan importante dentro de la industria, hay que entender cómo revolucionó el acero. Y es que antes del acero, las construcciones dependían de materiales limitados, como eran la piedra y la madera. Y con la llegada del acero estructural en el siglo XIX, se abrieron las puertas a rascacielos, puentes y estructuras gigantescas alrededor del mundo. Un dato interesante es que el acero moderno es 100% reciclable y mantiene su resistencia después de haber sido reciclado. Y eso es muy importante en la industria. Ahora, por ejemplo, el puente de Brooklyn, que fue construido en 1883 en Nueva York, fue la primera obra que se construyó con acero estructural en Estados Unidos, conectando, por ejemplo, Manhattan y Brooklyn. Esos son datos interesantes de la introducción a nuestro primer tema. Tenemos aquí la historia del acero, donde en Reino Unido, con el comienzo de la revolución industrial, se crean los primeros hornos para la producción del acero. Acá tenemos 3 ejemplos muy claros de estructuras gigantescas que han utilizado acero estructural. Por ejemplo, el puente de Brooklyn en Nueva York, en Estados Unidos, el Sydney Harbour en Australia y rascacielos, por supuesto, como el Empire State
building. A continuación, tenemos lo que es la producción del acero. Para la producción del acero se necesita materia prima que nos permite combinar mineral de hierro, carbón y piedra caliza. Esto se funde en altos hornos y se convierte en hierro líquido. Un horno básico de oxígeno nos va a permitir que se eliminen impurezas como el sílice, el azufre, el fósforo y se forman finalmente los perfiles definiendo cuáles son los diferentes tamaños y formas del acero. ¿Cuál es el impacto que tenemos del acero? Resistencia, más versatilidad, más reciclaje, lo cual nos da un material ideal para la construcción moderna. Ahora veremos cuáles son los diferentes tipos de perfiles de acero. Acá, como podemos observar, tenemos diferentes tipos y cada uno con su descripción o la utilización que se va a tener dependiendo del perfil. Para qué tipo de proyectos tenemos. Y iremos detallando cada uno de ellos. Pero primero es importante entender el uso de las normas ASTM. Es un tema muy técnico. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el cómputo de las cantidades, es importante apegarnos a esta norma para poder identificar cuáles son, uno, los tipos de acero que vamos a utilizar y dos, para qué sirven estas normas. La ASTM International es conocida como el American Society for Testing and Materials. Es una organización global que desarrolla y publica normas técnicas para una amplia variedad de materiales, productos, sistemas y servicios. Lo que hacen estas normas es que garantizan que los materiales cumplan con requisitos específicos como la calidad, seguridad y el desempeño. Entonces, cada una de los diferentes aceros que tenemos acá deben de cumplir con ciertas normas ASTM para que podamos garantizar la calidad de nuestra construcción. Por ejemplo, ¿qué funciones tienen estas normas? Primero, se estandariza a nivel mundial el material. Facilita que todos los fabricantes y los compradores trabajen sobre un mismo estándar. Entonces, por ejemplo, una viga W12x40 fabricada según la norma ASTM A992 tendrá las mismas características en cualquier lado del mundo. Garantiza, en segundo lugar, lo que es la calidad y la seguridad. Evita el uso de materiales de baja calidad y que puedan que puedan comprometer la resistencia estructural. Entonces, por ejemplo, la norma ASTM A36 garantiza una resistencia mínima a la tracción de 58 kilolibras por pulgada cuadrada, por ejemplo. Y finalmente, tenemos la compatibilidad con diseños y códigos de construcción, que esto es una codificación internacional que se utiliza a nivel mundial y asegura que los materiales pues cumplan con las especificaciones necesarias con una codificación homologada. Por lo cual se facilita pues la adquisición y la selección del material con el que vamos a estar trabajando y eso permite pues elegir el material adecuado para cada tipo de estructura. Y ahorra mucho tiempo también en la parte de la selección pues, del material y de los proveedores. Vamos a ir analizando cada una de ellas y vamos a comenzar por las vigas IPR, que son perfiles W de patín ancho, así se le llama. Estas vigas IPR tienen una forma de I mayúscula. Patines anchos se refiere a la parte horizontal. Son altamente resistentes y utilizadas como elementos estructurales principales y sus dimensiones estandarizadas van del W12 por 40, o sea, 12 pulgadas de altura por 40 libras sobre pie lineal. En la norma ASTM que estábamos hablando, esta viga trabaja acero al carbón,
acero al carbono, perdón, común para vigas estructurales, diseñado para aplicaciones estructurales de alta resistencia y ductilidad, ideal para proyectos modernos. Por ejemplo, tenemos el uso en rascacielos, como la estructura principal, las columnas y las vigas principales. También tenemos edificios como el Empire State Building, utilizan este tipo de vigas, sobre todo por su resistencia a grandes cargas. O, por ejemplo, también puentes de gran envergadura utilizan este tipo de material, ya que soportan tienen un soporte principal para tramos largos. Por ejemplo, el Sydney Harbour, que les mostré anteriormente en el slide anterior, fue construido con acero estructural de alta resistencia, es decir, las vigas IPR. Esto es importante tomarlo en cuenta para las estructuras modernas debido a su resistencia superior. Veremos ahora el segundo tipo de acero, que es sobre los perfiles U. Los perfiles U, si ustedes se fijan en la imagen, viene con dos patitas acá y tiene una forma de U. Este perfil es excelente para poder soportar las cargas perpendiculares, sobre todo. Son ligeros y fáciles de manejar, sobre todo para estructuras secundarias. Este es muy diferente a la viga IPR. Este es para estructuras secundarias. Generalmente se usa en donde no se requiere alta resistencia y es ideal para estructuras con cargas dinámicas. Es decir, por ejemplo, refuerzos en muros, puertas y marcos de estructuras metálicas. Entonces, es el preferido para la estructura que está sometida a cargas dinámicas o con vibraciones frecuentes. Tenemos los perfiles L también, los cuales nos permiten tener un uso adecuado para las aplicaciones generales. Este es para todo tipo de construcción, donde principalmente se necesita resistencia estructural. Estos uniones estructurales en marcos metálicos o techos ligeros nos proporcionan, por ejemplo, la estructura de refugios o casetas de vigilancia. Son para construcción más ligera, pero de uso general. Son componentes principales para armar torres eléctricas o de telecomunicaciones, por ejemplo, y es importante que se tome en cuenta para proyectos como torres, donde la resistencia y durabilidad son esenciales. Tenemos también lo que son el uso de los tubos estructurales, y estos son ideales para las columnas y los elementos arquitectónicos. Están diseñados específicamente para estructuras de acero hueco, con una mayor precisión dimensional sobre todo. Se usa para columnas en edificios, estructuras verticales en proyectos arquitectónicos modernos cuentan con este tipo de acero. Por ejemplo, en lo que son las fachadas acristaladas con marcos de acero hueco. Hay una tendencia muy clara ahora en la construcción de este tipo de edificios modernos. También se utiliza para barandillas y pasamanos, por ejemplo, en lo que son los marcos de las barandillas y las estructuras ligeras. Y también tenemos lo que son las estaciones de trenes y aeropuertos. Hay mucha colocación de este tipo de material porque es ideal para proyectos arquitectónicos por su acabado uniforme y alta resistencia. En pocas palabras, es muy eficiente, pero a la vez tiene mucha estética. Tenemos también lo que son los perfiles T, que son adecuados para aplicaciones básicas. Es recomendado para uniones con mayores cargas, para tipo de construcción pesada, para refuerzos estructurales entre vigas principales, para edificios industriales y almacenes logísticos. Todo lo que son naves industriales también utiliza este tipo de material. Tenemos componentes secundarios para reforzar juntas estructurales, por ejemplo, y la
Lo que se recomienda para el uso de este perfil T es que garantiza mayor la resistencia y la durabilidad de los proyectos a gran escala. Para eso se utiliza el perfil T. Generalmente se dan errores comunes dentro de la industria por un mal uso de los cálculos o de la aplicación de estos tipos de acero al momento de construir. Y es que justamente utilizamos o elegimos un tipo de acero equivocado. Entonces, por ejemplo, usamos perfiles U en lugar de vigas IPR para soportes principales, lo cual puede causar fallos estructurales, se puede colapsar. Entonces es importante elegir el tipo de acero que le corresponde al proyecto. En segundo lugar, tenemos que no muchos cumplen con las normas ASTM. Es decir, por ahorrarse costos, no cumplen con este perfilamiento de calidad ni de auditoría. Entonces, para ahorrarse algunos pesos, pues podemos cometer el error de negociar con proveedores que no están certificados por ASTM y entonces ponemos en riesgo incluso la vida de nuestros habitantes por elegir un material que no está calificado para el tipo de construcción que necesitamos. Y finalmente tenemos los errores en los cálculos de carga, lo cual nos provoca de que haya colapsos estructurales debido a que se hizo una mala cuantificación de, por ejemplo, cuánto acero voy a necesitar para poder hacer alguna actividad. Vamos a hablar, para finalizar esta primera clase del módulo 2, cómo el control del presupuesto en el acero puede ser vital para un control financiero, lo cual es importante mencionar, por lo cual es importante mencionar 3 puntos clave. El primero es, vamos a necesitar monitorear lo que es el presupuesto inicial contra el costo real. Eso nos va a permitir que si monitoreamos los gastos del acero y que se mantengan dentro del presupuesto estipulado. Segundo lugar, tenemos los análisis de costos adicionales. Esto es súper normal en la industria de la construcción, pero necesitamos tener una supervisión clara y poder aprobar esos cambios. Estos costos adicionales deben de incluir lo que son los costos directos e indirectos para que tengamos un dimensionamiento completo de lo que es cuánto nos va a costar el acero, no solamente como material, sino también cuánto nos corresponde pagar de mano de obra, de transporte, de instalación, de mermas por desperdicio. Y finalmente la gestión con los proveedores, que es cómo vamos a seleccionar el mejor proveedor con el mejor precio y los mejores tiempos de entrega. Les voy a poner un ejemplo de cómo funciona AdControl para el control del acero. Un proyecto tiene presupuestadas 15 toneladas de acero a 850 pesos la tonelada, a 850 dólares la tonelada, y si el precio sube a 900 dólares la tonelada, AdControl va a calcular automáticamente el impacto financiero y va a notificar a los administradores del proyecto para que ustedes puedan dimensionar si aprueban o no aprueban este cambio y este impacto general en el proyecto. Lo cual pues nos va a evitar que tengamos sobrecostos inesperados y nos va a permitir tomar decisiones informadas para poder ajustar el presupuesto en cualquier momento. Adicionalmente, vamos a poder planificar las compras y nuestra gestión de proveedores va a ser mucho más eficiente, debido a que se va a automatizar el proceso de la compra del acero, asegurando que el material esté disponible cuando se necesite y al mejor costo posible. Es decir, se va a automatizar la orden de compra, se van a tener comparativas de los proveedores o se van a mandar convocatorias para que ese proveedor me pueda cotizar y que yo pueda definir quién es el que más me conviene para poder comprar ese acero. Y también tenemos seguimiento a entregas, lo cual va a asegurar que ese material llegue en el momento adecuado para que evitemos retrasos y que no tengamos ahí a personal de obra
detenidos porque nos hizo falta comprar con cierta antelación. Les voy a poner un ejemplo práctico. Si se necesitan, por ejemplo, en la obra 5 toneladas de perfiles HSS, AdControl va a seleccionar al proveedor con mejor costo por tonelada y va a verificar que pueda entregar en un plazo de 3 días. Entonces eso nos va a tener varios beneficios. Uno, vamos a tener ahorros en costos de la compra, y dos, vamos a evitar interrupciones en obra por retrasos en las entregas. Muy bien, hasta aquí llegamos en esta clase número 1 del módulo 2. Yo soy Catherine Ríos y nos vemos en la siguiente clase.